Hola, hoy con la ayuda del Señor me gustaría compartir con vosotros una lectura de la palabra de Dios que es tremendamente conocida, pero que considero importante en estos momentos. La porción en la que quiero leer se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Leo. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad, eres Hijo de Dios». Mirad, en esta historia hay cosas que son tremendamente importantes y en las que tenemos que fijarnos si queremos por lo menos entender qué es lo que está ocurriendo. Pero dejadme que antes de ello vayamos al capítulo previo y ver qué es lo que había estado pasando, qué es lo que ocurre aquí. Mirad, en el capítulo 13 del mismo Evangelio, el versículo 53, leemos que Jesús había ido a su tierra, a Nazaret, que estaba situada al sureste del mar de Galilea, que no era en realidad un mar, era un lago, y es un lago grande, muy grande, que tenía en aquel entonces nombre de mar. Es muy probable que la razón por la que Jesús fue a visitar o fue a Nazaret fuera la de ir a visitar a su familia. En Nazaret era donde él se había criado, en Nazaret era donde estaba su madre, sus hermanos, y entonces Jesús fue allí precisamente a pasar un tiempo probablemente con ellos. En Nazaret las cosas no fueron del todo bien. Jesús se encontró con mucha oposición, viéndose rechazado una vez más por la gente de la propia ciudad, razón por la que dice el versículo 58 del capítulo 13 de Mateo que no hizo muchos milagros en aquella ciudad. Y entonces decidió marcharse. Paralelamente a todo esto, leemos que Herodes Antipas, gobernador de Galilea, la región en la que Jesús estaba en ese momento, había asesinado brutalmente a Juan el Bautista. Lo había decapitado a instancias de Herodías. Oyendo Jesús todo eso, y deseando estar solo, se marchó a un lugar desierto y apartado. Así es que tomó una barca y se marchó, según leemos en el capítulo 14, versículo 13. La gente no tardó en enterarse de dónde estaba él. Y entonces fueron, como otras muchas veces, llevándole todo tipo de enfermedades. Leemos que Jesús, al verlos, tuvo compasión de ellos y entonces los sanó a todos. Al atardecer de aquel mismo día, los discípulos le piden a Jesús que despida a la gente porque empezaba a hacerse ya un poco tarde y tenían que comer. Ahora, si tenemos en cuenta que los judíos, en tiempos de Jesús,
dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una, y que la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, es de suponer que la referencia que encontramos en el versículo 15 del capítulo 14 de Mateo, a que empezaba a anochecer, no era tanto que se estaba haciendo de noche en ese momento, sino que antes de que se hiciera de noche, despidiera a la gente para que les diera tiempo a ir al pueblo, para ir a comprar y comer. Lucas hace referencia al mismo evento diciendo que el día comenzaba a declinar, por lo que es de suponer que se tratara de las primeras horas de la tarde. Pensemos que para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Ahora, Jesús les dice a los discípulos que no era necesario que se fueran a buscar comida, que ellos mismos les alimentaran. Y a continuación leemos que Jesús alimenta a toda esa gran multitud. De hecho, se cuentan como 5.000 personas, 5.000 hombres, como en otras ocasiones, concretamente en la alimentación de los 4.000, encontramos que se especifica claramente que era sin contar mujeres ni niños. Por lo tanto, aquí estamos en la misma situación. Eran 5.000 personas o 5.000 hombres, pero había que incluir a mujeres y niños. Y Jesús los alimenta con 5 panes y 2 peces. Al punto en el que, una vez que han terminado de comer, Jesús les dice a los discípulos recoger lo que ha sobrado para que nada de esto se pierda. Y recogieron de sobras 12 canastas llenas de pan, de lo que había sobrado. Con ese contexto en mente, con esa historia en mente, es cuando leemos que Jesús le dice a sus discípulos o hace que sus discípulos entren en la barca y que vayan delante de él a la otra orilla. Y especifica el texto que entre tanto él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, Jesús se sube a un monte a orar y cuando llega la noche, entonces se encuentra allí solo. Estaba orando y leemos explícitamente que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuáles son los datos importantes de esta situación, de esta historia, que nos permitan entender lo que aquí está ocurriendo? Mirad, hay unas cuantas cosas que vale la pena tener en mente. En primer lugar, en el capítulo 14, versículo 12, leemos que Jesús literalmente obliga a los discípulos a que entren en la barca para que se fueran a Betsaida. La palabra que emplea el original griego aquí significa literalmente obligó a que se fueran, los forzó. Es la misma palabra que encontramos en el escrito del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, cuando dice que hubo que obligar a Tito a que se circuncidara, pese a ser griego, por causa de los judíos. Y aquí la palabra es exactamente la misma. Es decir, Jesús se acerca a los discípulos y les obliga, les fuerza a que cojan la barca y se marchen. Ahora, es importante notar que cuando Jesús obliga a los discípulos a que se vayan en la barca hacia Betsaida, justo al lado opuesto de donde estaban en ese mismo momento, la multitud seguía estando allí. Porque leemos que mientras ellos se iban, Jesús empezó a despedir a la multitud. Si, como decíamos antes, la primera hora del día, cuando el día judío empezaba, era a las 6 de la tarde, y es lo que se conocía ya como la primera vigilia, era evidente que los discípulos y la gente se fueron antes de las 6 de la tarde, porque se habla de que los despidió al atardecer, no al anochecer. En tercer lugar, es evidente que Jesús procuraba estar solo. Acordémonos de que en un primer plano, en un primer momento, buscó un lugar desierto y solitario, y él se fue cuando se vio entonces invadido por toda una multitud de gente
que le siguió buscándole. Y luego, ante la posible insistencia de los discípulos para quedarse con él les obliga a que se marchen. Por lo tanto, Jesús reivindica en ese momento su propio espacio, su momento a solas para estar en oración. Él quería estar a solas en oración, una práctica que encontramos en él y que muy a menudo solía hacer. Jesús solía madrugar, yéndose, leemos en Marcos capítulo 1, que Jesús solía madrugar siendo aún de noche y se iba a lugares solitarios a orar. Él quería estar a solas en oración con su Padre. Y mientras él estaba orando, leemos, se hizo de noche. Paralelamente a todo eso, ya los discípulos hacía horas que se habían marchado en la barca hacia Betsaida. A veces cuando leemos esta historia, tenemos la sensación de que los discípulos se suben a la barca y apenas se habían subido, se habían alejado nada y menos, un poco más tarde aparecen vientos, aparece la tempestad, pero lo cierto es que no fue así. Según Juan, el pasaje paralelo a este, Juan capítulo 6, versículo 16, insisto, el pasaje paralelo, los discípulos subieron a la barca al atardecer y cuando la tempestad les sorprende, era como la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Lo que significa que, en el mejor de los casos, si ellos habían salido como muy tarde, antes de la primera vigilia, que era las 6 de la tarde, y habían salido como muy tarde, a las 5 de la tarde, y cuando Jesús los haya, eran como muy pronto las 3 de la mañana, eso nos dice que los discípulos llevaban remando 10 horas. 10 horas remando en un bote. En esas 10 horas, según lo que dice el Evangelio de Juan, solo habían conseguido alejarse de la costa 5,4 kilómetros, es decir, 3 millas marinas. Y como leemos en el mismo Evangelio de Juan, donde se especifica esa distancia, no habían alcanzado mucho. 10 horas, 5 kilómetros, 5,4 kilómetros para ser más exactos. Mirad, la distancia que tenían que recorrer originalmente desde donde estaban a donde tenían que llegar era de entre 8 y 9 kilómetros. Pero habían recorrido solo la mitad. Lo que corrobora lo que dice Mateo, capítulo 14, versículo 24, cuando aclara que estaban en medio del mar, es decir, estaban en medio de su trayecto. Por otra parte, el temporal debía ser increíble, porque pensemos que en la barca iban marineros experimentados que se ganaban la vida pescando en una barca de remos y precisamente en ese mismo lago. Los que allí estaban eran de Nazaret y se habían ganado la vida pescando como pescadores. Acordémonos que Jesús encontró a algunos de sus discípulos cuando los llamó, estaban remendando sus redes. Y pese a su experiencia, pese al conocimiento que tenían de la situación, del mar y de todo lo demás, no habían conseguido ir más allá de 5,4 kilómetros, es decir, 3 millas marinas, remando durante 10 horas. Por lo tanto, es evidente que el mar estaba verdaderamente embravecido, o como dice Mateo en su Evangelio, la barca estaba siendo azotada por las olas. Debían de estar completamente agotados. Llevaban, como decíamos, muchas horas peleando contra las olas y sin poder parar, porque en el momento en que pararan, se hundían. Yo no sé cuántos conocimientos tenéis acerca de lo que es el comportamiento del mar y la barca. No es que yo tenga muchos, pero yo recuerdo, yo pasé 13 años viviendo en Mallorca.
Para quien no sepa lo que es Mallorca, os digo que Mallorca es una isla que está en medio del mar Mediterráneo y que pertenece a España. Durante aquel tiempo, de vez en cuando, yo solía ir a pescar y cualquiera que conozca, insisto un poco, el mar y todo lo demás, sabe que cuando estás en una barca, o en un barco, da igual, y tienes olas que son fuertes, cuanto más grandes peor, evidentemente, pues bien, lo más importante en ese preciso momento es que la barca tenga la proa, es decir, la parte delantera, la tenga mirando hacia las olas. Si no es así, las olas te vuelcan la barca y se acabó. Y lo que está pasando es claro, y es que aquí estaban remando y lo único que les importaba era estar cara a las olas. No puedes dejar de remar, porque si dejas de remar en unas circunstancias de ese tipo, la primera ola que venga te pone la barca de lado y la segunda te la vuelca. Por lo tanto, si quieres aguantarte en una situación de ese tipo, no puedes parar de remar. Es más, la única preocupación es enderezar constantemente la barca porque la tendencia es a ponerse de lado. Y así llevaban ya toda una serie de horas, unas cuantas horas. Por lo tanto, es de suponer que ellos estaban agotados, que no podían parar, por más fuerzas que les faltaran, por más que le abandonaran las fuerzas, no podían parar. Otro detalle a tener en cuenta es lo imprevisto del problema. Me refiero con ello a que es evidente que el mar estaba tranquilo y sin ningún signo de amenaza antes de que ellos se subieran a la barca. Y tampoco habría indicios de que el tiempo cambiara. De lo contrario, pescadores de profesión experimentados y conocedores del lugar se habrían dado cuenta. Recordamos que entre otros quienes estaban en la barca eran Andrés, Pedro y Felipe, que eran de allí y que su labor, su trabajo, era precisamente pescadores. Se habían ganado la vida pescando en ese mismo lago, por lo tanto conocían bien el lugar. Es de suponer que de haber habido algún mínimo de indicios de tormenta se habrían dado cuenta y no habrían subido a la barca. En sexto lugar, Jesús no va con ellos. Es más, no solo no va con ellos, sino que deja pasar tiempo entre que ellos se van y él les sigue. Pero cuando él se despide de ellos, les dice: iros, que luego ya me reuniré yo con vosotros en la otra orilla. La pregunta es: ¿cómo iba a llegar hasta allí? Ninguno se lo preguntó. Pero si partimos de la realidad de que a Jesús las cosas no le pillan por sorpresa, sino que más bien él controla la situación y que por otra parte él sabe de antemano todo, entonces no me queda otra conclusión que la de pensar que fue él quien metió a los discípulos en semejante situación, conociendo todo de antemano, y les obligó a meterse en una barca e irse sabiendo lo que iba a pasar, dejándolos solos de manera premeditada, con lo que solo cabe una pregunta: ¿qué es exactamente lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos? Es curioso que según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, dice que Jesús los vio remando con el viento en contra y agotados. Y se dice dos cosas en cierta medida que son contradictorias en cierta medida. La primera es que al verlos, entonces fue hacia ellos. Y la segunda es que quería adelantárseles. Es decir, al parecer, Jesús iba a pasarles de largo. Está claro que Jesús tenía la intención de ayudarles. De hecho,
fue a socorrerles. Pero, ¿qué quiere decir el Evangelio cuando nos dice que Jesús quería pasar de largo? Pues muy probablemente lo que nos quiere decir con eso es que Jesús esperaba que se lo pidiera. Y tal vez una de las lecciones que él quería enseñarles es que aun cuando Dios es poderoso para socorrer a aquel que lo necesite, quiere que seamos nosotros los que le pidamos, quiere que seamos conscientes de nuestra necesidad, a la vez que nuestra incapacidad, y deseemos recibir su ayuda. Dios no va a imponerse, Dios te dejará a ti. Y no intervendrá hasta que no se lo pidas. Mientras que el ser humano se considere autosuficiente, aleja a Dios de su vida. Es importante también ver la manera en la que Jesús se acerca a ellos. Dice que viéndoles gritar en medio, pensando que él era un fantasma, además del problema, él simplemente les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis, ya estoy aquí, vuestro problema está resuelto. Cuando Jesús les dice, y su voz se oye por encima de todo ese agitar de las olas y del viento, y él les dice: tened ánimo, no desfallezcáis, estad tranquilos, soy yo, no temáis, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Una vez que los discípulos lo ven y Jesús subió a la barca con ellos, leemos que el viento paró y el mar se calmó. En otras palabras, todos sus problemas se acabaron y llegaron felizmente a su destino. Y leemos que sus discípulos le adoraron y entonces exclamaron todos que verdaderamente Él era Dios. Mirad, esta historia me gustaría enfocarla desde dos aspectos concretos. En primer lugar, ¿cuál era la razón de su miedo? Creo que está evidente, que es evidente, que no hay que darle muchas vueltas. La segunda o el segundo aspecto es cuál fue la solución al problema. Mirad, cuando hablamos de la razón del miedo, ¿qué fue o por qué estaban tan asustados? No hay que elaborar mucho la historia. Simplemente es de noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, está completamente oscuro, en medio del mar, sopla un viento fuerte, contrario a ellos, estaban extremadamente cansados, las olas eran grandes y están a punto de ahogarse. Para los discípulos, la pregunta en realidad no era si se iban a hundir o no se iban a hundir. La pregunta que ellos se hacían más bien era ¿cuándo ocurriría eso? Y lo peor de toda la situación era que Jesús no estaba con ellos, con lo que no contaban con su ayuda. Creo que tenían motivos más que suficientes para estar asustados. Así es que no contaban con ayuda, no contaban con protección y sí con un problema que amenazaba sus vidas. Tenían muchos motivos para estar asustados. En todo esto hay un dato curioso que nos introduce Juan, y es el que hemos mencionado antes. Juan es el único que habla de la distancia que habían remado. Nos dicen que habían remado aproximadamente entre 4 y 5,4 kilómetros y que en ese momento estaban en mitad del camino. De hecho, es Juan el único que nos da datos como ese, la distancia a la que se encontraban. ¿Qué intención tiene Juan con ello? Personalmente, creo que hay dos razones que son básicas en todo esto. Por una parte, que nos hagamos una idea
de lo difícil, lo angustioso y complicado de la situación para los que estaban en la barca. No olvidemos que él estaba allí dentro también. Y en segundo lugar, que era una situación humanamente sin salida, pero que el que para nosotros no tenga solución no significa que Dios no pueda hacer nada. Solo necesitamos llamarle. Por otra parte, un dato importante con respecto a la distancia es que siempre han estado y estarán aquellos que intentan rechazar todo lo que tenga que ver con los milagros de Jesús, los que intentan desmitificar la Biblia y tratan de explicarlo todo desde una perspectiva racional. En el caso que nos ocupa, se trata de defender o tratan más bien de defender la idea de que Jesús no estuvo andando por el mar, que él no anduvo por el mar. Y para ello, básicamente son dos los argumentos que se han dado con el fin de desmentir ese evento. El primero es que Jesús iba andando por una lengua de tierra. Mira, del argumento podría entenderlo, si fuera una distancia corta de la orilla, pero 5 kilómetros de lengua de tierra, 5 kilómetros de una lengua de tierra que se adentra en el mar, haciendo un camino. Y en plena noche oscura, con el mar agitado, ¿es fácil ver ese camino? En el caso que exista la posibilidad de que haya un camino tan largo en medio del mar, ¿no? Pero, ¿es factible ver el camino sin salirte de él? ¿No es mucha lengua de tierra eso? Y si eso era así, ¿cómo es que la barca nunca en ningún momento encalló? Y por otra parte, si los discípulos que conocían el mar de Galilea, que se habían criado allí, que se habían ganado la vida durante años y años pescando allí, ¿no sabían lo de la lengua de tierra? Me parece un argumento poco defendible, poco sostenible. Luego están aquellos que dicen que Jesús andaba por la tierra, o sea, por la orilla del mar, mientras que los discípulos estaban en la barca. Eso es todavía más difícil de sostener, porque una de dos: si Jesús estaba andando por la orilla y los discípulos estaban a 3 millas de distancia, 3 millas y media, es complicado, por una, que lo vieran a él, y por otra, que lo oyeran. Y mucho más complicado al final sería el hecho de que Jesús se subiera a la barca con ellos. Y por otra parte, si Jesús estaba andando por la orilla y ellos le estaban escuchando, entonces es evidente que la barca estaba cerca de la orilla también. Con lo cual, ¿dónde estaba el miedo de los discípulos? Podían haberse bajado de la barca y irse a la orilla y que la barca, mira, se vaya a la porra. Pero, y por otra parte, Jesús tenía que subir. O sea, ellos no bajaron, fue Jesús el que subió. ¿Dónde estaba el miedo si la orilla estaba cerca? Evidentemente, ninguno de los dos argumentos es sostenible. La palabra de Dios dice que se asustaron al ver a alguien andando en el agua y pensaron que era un fantasma. Hombre, es natural, la gente no anda sobre el agua. ¿Dónde estuvo la solución? Mirad, la solución fue algo sencillo. La solución fue el que los discípulos invitaran a Jesús a la barca. Pero déjame que haga un paréntesis y pregunte algo. Todo lo dicho hasta aquí no son más que datos, que son importantes, sí, pero datos que forman parte del relato bíblico. Pero la pregunta que no tenemos que hacer cuando leemos esta historia, así como cualquier otra parte de las Escrituras, es: ¿qué es
lo que puedo aprender de aquí? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? A fin de cuentas, como la misma palabra de Dios dice, una de sus prerrogativas es que es una palabra viva y eficaz. Y por lo tanto tiene que ver con el aquí y el ahora. Tiene que ver conmigo, con mi propia vida. Tiene que ver con nuestra vida, con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda a través de esta historia? ¿Qué es lo que puedo aprender de cuanto hemos estado viendo? Mirad, en términos particulares, será la propia palabra de Dios y la labor del Espíritu Santo la que te hable a ti personalmente. Pero me gustaría que reflexionaras por un momento y te des cuenta de que esta historia, salvo matices, no es muy diferente de tu propia historia. No es muy diferente de lo que son tus propias experiencias. Mira, esta historia refleja perfectamente nuestra vida, tu vida y la mía, el día a día. ¿Te suena de algo esto? Las cosas van bien. No hay nada por lo que te preocupes. Todo parece estar controlado. Todo está bien. Y de repente, en cuestión de nada y menos, se destapa la caja de los truenos y da la sensación de que todo estaba preparado para empezar a estallar y romperse en cientos, en miles de pedazos. Y sin saber cómo, sin haberlo previsto, todo comienza a complicarse en cascada. Y tu vida hasta ese momento tranquila y apacible, en cuestión de un parpadeo, todo cambia. Todo se complica. Y se complica como nunca pensaste que podría ocurrir jamás. De manera imprevista, lo mismo que le ocurrió a los discípulos de Jesús. Se habían subido a la barca para hacer una travesía corta, algo que habían hecho cientos, si no miles de veces, y sin esperarlo, en cuestión de un rato, se vieron peleando contra las circunstancias para salvar su vida y con muy pocas esperanzas. Estaban siendo probados en una situación que teóricamente ellos dominaban. Estaban siendo probados en su terreno, en lo que había sido su día a día, en su trabajo, en lo que les había permitido mantener a sus familias. Y ahora, cuando miran al frente, lo único que ven es desesperación. Una situación a la que no pueden hacer frente y en la que, como se descuiden, mueren mientras las fuerzas, cansados ya, les van abandonando. En la historia que hemos leído hay un detalle que es importante, y es que en el pasaje paralelo de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, vemos que Jesús dice, viéndoles remar con gran fatiga, con el viento de cara y viendo la hora que era y su agotamiento, entonces fue a su encuentro. Entonces fue a socorrerle. Lo que está diciendo no es que Jesús iba y se los encontró, sino que él los vio y fue entonces a su encuentro para socorrerles, aunque para ellos tuviera que ir andando por el mar. Cuando ellos se veían perdidos y pensaban que estaban abandonados, Jesús ya los había visto y fue hacia ellos y ya estaba en camino. Y en muchos casos es así como las cosas se desarrollan. Puedo entender que si estás pasando por una situación de este tipo, te desesperes, que tengas miedo, que veas cómo las cosas a tu alrededor están desplomándose, están cambiando y no precisamente para el bien, sino todo lo contrario, y que te sientas o veas o creas que no hay salida, que ya todo está perdido y que solo un milagro puede salvarte. Pues bien,
Ese milagro se llama Jesucristo. Él conoce tu situación. Él ya lo ha visto de antemano. Él ya ha visto tus problemas. Él ha visto tu angustia. Él ya ha visto tu desesperación. Y Él está dispuesto a ayudarte. ¿La solución al problema dónde estuvo? Pues mirad, si de acuerdo al texto que hemos leído, la solución vino de donde menos lo esperaban. ¿Quién podía esperar que Jesús fuera a socorrerles de una manera tan imposible, humanamente hablando, como ir andando por el agua? Hombre, si Jesús hubiera estado con ellos, si Jesús se hubiera subido a la barca en el primer momento, ocurrió en una ocasión que Jesús se subió a la barca con ellos y se quedó dormido en la barca, el mar empezó a moverse, todo empezó a agitarse y ellos empezaron a pegar gritos, y cuando despertaron a Jesús, Jesús dijo: ¿pero por qué gritáis? Y entonces mandó calmar el mar, mandó calmar el viento, la barca se quedó tranquila y siguieron remando y siguieron su camino. Y en este caso podían pensar quizá lo mismo, pero Jesús no estaba. En este momento Jesús no estaba. Pero la solución vino. Y vino, insisto, de donde menos ellos lo pensaban. Porque Jesús apareció por allí, andando por el agua hasta llegar a ellos. ¿Y por qué Jesús fue andando por el agua? Pues mira, se me ocurren un par de argumentos. El primero de ellos es porque era allí donde estaban ellos. Ellos estaban en el agua, ellos estaban en un problema real, ellos estaban en una situación complicada y Jesús fue hasta su situación. Jesús fue a rescatarlos allí donde ellos estaban pasándolo mal. Jesús fue a socorrerlos en medio de su problema. Claro, que yo puedo pensar que Jesús podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, desde la misma orilla, lo mismo que una vez que entra en la barca se calma absolutamente todo, el viento y las olas, y todo queda tranquilo y en calma, Él podía haber hecho lo mismo desde la orilla. Que el mar se calme, que las olas paren, que el viento pare, que ellos sigan y ya los encontraría en Betsaida. Pero no lo hizo así, porque Jesús quería que ellos supieran que a Él, ellos, le importaban. Jesús quería que ellos aprendieran a confiar en Él y que por más difíciles y adversas que fueran las circunstancias, humanamente hablando, para Él no hay nada imposible. Y si tiene que andar por el agua, anda por el agua para poder ir en su socorro. La situación era complicada, pero la solución a su problema estuvo en que una voz apacible se oyó por encima de las olas, por encima del viento, y les dijo: soy yo, no temáis, no soy ningún fantasma, soy yo, Jesús, soy yo, el Maestro, soy yo, no temáis, estoy aquí, ya no tenéis por qué tener miedo. Jesús estaba allí. Y tan pronto como Jesús entró en la barca, leemos, ocurrieron dos cosas. La primera es que el mar se calmó. Leemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 51, que todo objeto de su desesperación, aquello que hasta hacía segundos amenazaba su vida, desapareció. Su problema se acabó en segundos. En nada y menos llegaron a su destino, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 21. La solución simplemente fue dejar que Jesús se subiera a la misma barca en la que ellos estaban. En el momento en que Jesús se introdujo dentro de su problema, el miedo desapareció, el mar se calmó, el viento se paró y llegaron a donde tenían que ir. No temáis. Soy yo. Era todo
lo que ellos necesitaban. Y a partir de ese momento, todo se solucionó. Fueron sus palabras las que les trajo paz y las que solucionó sus desdichas. Pues bien, el fin de todo el discurso oído, como dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, es este. Si estás asustado o asustada, tú que me oyes, y todo te parece que no tiene solución, si tus esfuerzos no te llevan a nada, salvo a cansarte cada vez más y a darte cuenta cada vez más de que las cosas no se solucionan, sino que se te complican más y más. Si por más que te pelees con la situación no consigues llegar a ninguna parte y que la vida se te escapa, la solución está en que invites a Jesús a entrar en tu barca. Él acude. Deja que ponga sus manos en ti, que busque, que solucione tu problema personal. Invítale a que venga a tu vida. Dile que lo necesitas, que no puedes más, que necesitas que Él tome el control de tu vida, que sea Él quien guíe tus pasos, que te saque de la situación en la que estás, que te salve. Deja que sea Él quien tome control, quien te consuele. Pásale a Él el problema. Él sin duda te está escuchando. Háblale. Escucha su palabra, escucha esa palabra dulce, apacible, melodiosa, sonando en medio de todos tus problemas, y deja que sea ella la que te hable y ponga cada cosa en su sitio, porque será ella la que traiga paz y armonía a tu vida. Y todo lo que antes era desesperación y angustia será transformado en paz hasta que llegues a puerto. No importa cuál sea tu situación por la que estés pasando, Él ya la ha visto e irá en tu socorro. Llámalo, porque Él irá. Aunque para ir a socorrerte a ti, tenga que andar por el mar. Y de la misma manera que cuando Jesús vio a sus discípulos fatigados y luchando contra el viento, fue hacia ellos, calmó la situación, las circunstancias, calmó sus temores, solucionó el problema y los llevó a su destino, lo hará contigo. No sé cuál es tu caso personal. No sé qué es lo que, o por lo que tú puedes estar pasando, tú que me oyes. Pero sea cual sea tu historia, Él está ahí para ayudarte. Búscale, llámale, dile que quieres que forme parte de tu vida y deja que Él tome el control. Y creo que hay algo interesante que debemos pensar. Mirad, esta historia que acabamos de leer es una historia en la que los discípulos se vieron metidos porque Jesús quiso que estuvieran allí. Porque fue Jesús el que quería enseñarles algo y para enseñarles eso les hizo pasar por un mal rato. Pero a partir de ahí ellos entendieron, número uno, que Dios siempre tiene el control de la situación. Número dos, que Dios está dispuesto a ayudarles. Y número tres, descubrieron no solo el poder de Dios en medio de las circunstancias, sino también el amor de Dios yendo a socorrerles. Y eso es algo que sin duda Dios querrá que tú aprendas. A partir de ahí búscale, porque Él está dispuesto. Pon tu fe en Él.
Pon tu fe en Él, porque aun cuando tú no le has visto, Él va en tu socorro. Pídeselo, solo es eso. Y si solamente pudiéramos creer en Él, tendríamos menos sufrimientos. Que Dios os bendiga.